Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Nuestro trabajo es realizar un relevamiento de las técnicas y oficios que se utilizan habitualmente en el proceso de restauración y puesta en valor de un bien patrimonial. Esto es muy importante, ya que algunas de estas técnicas históricas se han perdido con el tiempo. Incluso hay materiales que ya no se consiguen. Nos proponemos hacer un relevamiento fotográfico que dé cuenta de la recuperación de técnicas y oficios que sirva para futuras intervenciones. La confitería del Molino fue una de las más tradicionales cafés porteños. Ubicado en la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao, frente al Palacio del Congreso, abrió sus puertas a principios del siglo XX, aunque el edificio tal cual hoy lo conocemos fue inaugurado recién en 1916. El molino fue diseñado por el arquitecto italiano Francisco Gianotti, uno de los más destacados exponentes del antiacademicismo, corriente arquitectónica que llegó a nuestro país de la mano de la inmigración europea. La historia de este significativo edificio es parte de la memoria colectiva de la ciudad, rememorando aquel viejo molino harinero que se ubicaba en la antigua Plaza Lorea. Después de 21 años cerrado y librado al triste destino del abandono, el Congreso de la Nación Argentina tomó la iniciativa para comenzar su recuperación. La confitería del Molino es un destacado exponente de la arquitectura Belle Époque, estilo muy utilizado en las primeras 2 décadas del siglo XX, en especial para edificios destinados al ocio y el comercio. Originalmente, la confitería ocupaba la planta baja y el primer piso, al que se sumaban 3 subsuelos para la producción de pastelería y panadería, delicias que la hicieron famosa en toda la ciudad. Este emblemático edificio, abandonado por más de 20 años, hoy da los primeros pasos hacia su recuperación y puesta en valor. Desde principios del siglo XX, el eje de la Avenida de Mayo y su continuación por Rivadavia se caracterizó por una arquitectura moderna para su época. El antiacademicismo en sus distintas vertientes comenzó a surgir en edificios comerciales, hoteles y de renta, destacándose la presencia de algunos arquitectos italianos como Colombo, Gianotti y Palanti. Inmigrantes de este origen, pequeños industriales o comerciantes exitosos, eligieron un nuevo lenguaje para la arquitectura que los representaría y encontraron en estos profesionales a los verdaderos intérpretes de sus aspiraciones. Es así como la vertiente italiana del antiacademicismo, conocida como Liberty o Floriale, irrumpió rápidamente en la escena porteña. El antiacademicismo, que también se lo conoce como arte nuevo, en realidad es una categoría un poco complicado de catalogar en cuanto a estilo, pero tiene que ver con una producción en el campo de la arquitectura que deriva de la crisis del sistema clásico que ya se venía anunciando a lo largo del siglo XIX. Generalmente estas corrientes de arte nuevo que se dan en diversos países de Europa
tienen siempre una condición que, a pesar de las diferencias de estilo, las une como expresiones periféricas. Estas corrientes antiacadémicas o de arte nuevo que podemos distinguir en Europa tienen en Argentina una asociación casi directa con los arquitectos que son inmigrantes recientes. Pueden ser italianos, pueden ser españoles. Creo que en el caso de los italianos tenemos una producción bastante contundente y vamos a ver en los ejemplos que no se termina conformando una expresión homogénea o unitaria, pero sí generalmente presentan desafíos que pueden llegar a molestar de alguna manera en el ámbito académico, que generalmente hacen uso, a veces bastante audaz, de las nuevas técnicas constructivas, y a través de esto, a través del uso de los novedosos hormigón armado, hierro y vidrio, logran expresiones en una crítica hacia el sistema académico, permite a los autores, a los arquitectos en este caso, asumir actitudes de mayor libertad creativa. La arquitectura antiacadémica logra un auge en Argentina, principalmente durante los festejos del centenario, en 1910. Y va a tener en la exposición del centenario su mayor expresión. Tenemos un rango bastante amplio de arquitectos italianos que vienen de este mundo del norte de Italia, principalmente de Milán y de Turín, pero tenemos una tríada de arquitectos que son particularmente importantes por la producción que dejaron en esta ciudad, que son, en primer lugar, Virginio Colombo. En segundo lugar, tenemos al muy famoso Mario Palanti, que va a llegar a Argentina de la mano de Gaetano Moretti. Gaetano Moretti viene a Buenos Aires después de ganar el concurso para el Monumento de la Revolución de Mayo y la Independencia, a construirse en el centro de la Plaza de Mayo y a reemplazar la célebre y bastante criticada en su momento Pirámide de Mayo, proyecto que nunca puede llegar a consumar, pero en 1909 recibe el encargo de la construcción del pabellón italiano para la exposición del centenario. Gaetano Moretti se convierte en el puente entre Italia y Argentina, tanto para Palanti, que va a venir a Argentina de su mano, como también para Francisco Gianotti, el autor de la Confitería del Molino y del famoso pasaje Güemes. La obra del Molino fue encargada por Cayetano Brena a su paisano Francisco Gianotti, autor de otras obras como el pasaje Güemes en la calle Florida. El arquitecto debió ampliar un conjunto de edificios preexistentes, levantando más pisos y la emblemática torre que pronto se convirtió en un hito de la ciudad. El edificio combina dos tipos de sistemas estructurales, perfilería de hierro y hormigón armado, resultando para la época una obra pionera en términos tecnológicos. Desde el punto de vista formal, su composición responde a una matriz clásica, pero la impronta y ornamentación de su fachada evidencian un claro lenguaje antiacademicista. Nos encontramos en el edificio del Molino. Este edificio que tiene que ver con la historia de la Buenos Aires federalizada y ya cuando se culminaba con el Palacio del Congreso en el eje de la Avenida de Mayo, un señor Brena que se había instalado en lo que hoy es la Plaza del Congreso con su vieja molienda y panadería, la vieja confitería del Molino, y cuando se demuele la plaza compra esta esquina y decide instalarse con la nueva confitería del Molino hacia principios del siglo XX. Allí por el 1916 inaugura precisamente el 9 de julio la nueva confitería del Molino de la mano del arquitecto Francesco Gianotti, que había llegado poco tiempo antes al país. Brena fue un personaje muy emprendedor. Lo que Brena quería
era construir un nuevo edificio que combinara los usos de confitería y departamentos para alquiler sin interrumpir el normal funcionamiento de su negocio. Por eso en 1915 conoce a Francisco Gianotti, a quien le pide que de alguna manera asuma este desafío y construya una nueva máscara de alguna manera que englobara todos estos edificios existentes y que los ampliara. Gianotti asume el desafío y decide preservar la construcción en hierro original de los edificios existentes, pero elige el hormigón armado como material para construir esta ampliación. En el molino se combinan entonces las construcciones preexistentes de hierro con la ampliación nueva ejecutada en hormigón armado. Un trabajo que estuvo a cargo por la empresa alemana GOP, de gran actuación y de grandes aportes en Argentina en cuanto al desarrollo de la industria cementera y del hormigón armado y de la construcción pública y privada en general. Lo que hoy tenemos es esa loca empresa de hilvanar 3 edificios y nunca haber dejado de trabajar en la confitería. O sea, no cerraron nunca, siguieron atendiendo al público. Así que esto es un dato interesante y la idea de poder ver cómo vamos reconstruyendo historias. Muchas veces estas historias cotidianas no están reflejadas en libros de historia, pero sí están reflejadas en la literatura. Como quería Cayetano Brena, el edificio fue inaugurado en 1916 para la celebración del primer centenario de la independencia y de alguna manera se estableció como un estandarte bastante desafiante de parte de la inmigración italiana en el centenario patrio al lado del edificio institucional quizás de mayor envergadura en el país, que es el Congreso Nacional. El molino está escoltando al Congreso a modo de remate de la recientemente inaugurada Avenida de Mayo y de alguna manera Gianotti logra a través de esta obra establecer esta diferencia de estilo que reivindica de alguna manera la presencia de los inmigrantes italianos en Argentina. En 1997, la confitería cerró sus puertas y junto con ellas casi un siglo de historia y tradición. Por dentro quedó bajo el polvo su notable excelencia, el encanto de sus bellos salones y el secreto de sus particulares recetas. Luego de varios intentos por parte del Estado, en el año 2014 la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley la expropiación del inmueble, que quedó bajo tutela del Congreso. La iniciativa fue impulsada por el ex senador Samuel Cabanchik y aprobada por unanimidad en el recinto. Bueno, desde el propio cierre de la confitería del Molino, que se pierde un patrimonio enorme para la ciudad de Buenos Aires y para el país, se empezó a trabajar de distintos proyectos legislativos para poder reabrirlo. Hubo un proyecto muy importante de Jorge Cosia, cuando era presidente de la Comisión de Cultura de Diputados, que no pudo prosperar, tuvo media sanción, pero no se votó en el Senado, y luego otro que sí avanzó, que me tocó debatirlo, defenderlo. Fue un proyecto del senador Cabanchik, era senador yo en ese momento, pudimos discutirlo, debatirlo, aprobarlo y luego también la Cámara de Diputados lo hizo. Lo importante es que el proyecto exigía muchos recursos porque hacía falta expropiar el edificio, entregárselo al Congreso y que el Congreso se hiciera cargo. Bueno, esto hay que decirlo, que de una manera transversal y desde todas las fuerzas políticas no hubo una mirada partidaria, una mirada realmente de defensa del patrimonio, se logró hacer a tal punto que incluso hubo una comisión de seguimiento que el propio ex senador ya Cabanchik presidió con un conjunto de organizaciones de la comunidad que fueron siguiendo, presionando, demandándole a las autoridades que se cumpla con la ley. Hay que decir que es el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el que toma la iniciativa, coloca el presupuesto inicial y que nos permite hoy estar acá, como estamos nosotros
viendo, observando, recordando la opulencia que tuvo este edificio y que hoy necesitamos recuperar para que, insisto, algo que es difícil en la ciudad de Buenos Aires porque en general el patrimonio es arrasado por el negocio inmobiliario, en este caso no sea así y podamos defender este patrimonio recuperándolo integralmente para la Argentina y para la ciudad. Al ingresar al edificio allá por julio de este año, no contábamos con luz eléctrica, entramos con linternas recargables y junto con la comisión y el equipo técnico recorrimos todos los ámbitos de los cuales nos encontramos con deterioros sensibles, un abandono y una suciedad de 20 años. La tarea era casi arqueológica, comenzar a revolver aquellos cestos de residuos, aquellas bolsas, aquellas demoliciones parciales que cuenta el edificio, para separar aquellos elementos que puedan tener valor para la recuperación de la memoria del edificio, ordenar, catalogar, organizar, y a través de un equipo de 20 restauradores que capacitamos con un acuerdo previo con el CICOP, con el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, y el equipo técnico del molino, los pusimos en autos y comenzamos a trabajar en la limpieza y recuperación de la guacerí, de los pisos históricos, el desarme de los vitrales del exterior que estaban casi en colapso, la catalogación de todos estos elementos, se firman convenios con organismos del Estado como el Ministerio del Interior o como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistencia técnica financiera. Con ellos estamos trabajando en el proyecto de recuperación de la torre cúpula con la ciudad y la marquesina y toda la fachada de la planta baja con el Ministerio del Interior. Estamos en la confitería del Molino y encontrando todo aquello que constituye mucho más que las paredes. O sea, acá fue un lugar de encuentro, un lugar que se llamaba la Tercera Cámara, porque muchas de las leyes se terminaban de armar acá, mientras se degustaba un rico café y unas masitas que eran de producción de esta casa. Lo que veíamos cuando veníamos, yo tuve la suerte de venir al Molino, era lo que pasaba acá. Pero lo que pasaba acá en la planta baja y en el primer piso estaba sustentado por lo que pasaba en los subsuelos. Debajo de esta planta baja hay 3 subsuelos y ahí había una fábrica de hielo, se producía el pan dulce del Molino, famosísimo. ¿Por qué estamos hablando de carta gastronómica? Porque es una manera de abordar el patrimonio desde lo que se da en llamar patrimonio inmaterial, que es tan material como hablar de comida. Pero bueno, significa que desde ese concepto de patrimonio inmaterial vamos a recrear, lo escuché el otro día en una presentación de Fabio Grementieri, que hablaba de los fantasmas. O sea, nosotros pretendemos a través del patrimonio inmaterial ir encontrando todos esos fantasmas, todos esos climas de época que hicieron al molino que fuera lo que fue. Uno de los objetivos principales de la ley era poder definir claramente cuál iba a ser el uso del edificio. No se dejó librado a la decisión de las autoridades de turno, entonces el proyecto contempla, por supuesto, la reapertura de la confitería, la reapertura que va a ser seguramente de un lugar muy deseado por todos los porteños y por los turistas que vengan desde el interior o desde afuera a este lugar, que muestre cómo era la Argentina de inicios del siglo XX, de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y que recupere todas las funciones que tenía en aquel momento. Nosotros estamos ahora, por ejemplo, y la ley lo plantea así, en los salones del primer piso, que son salones que se van a dedicar a exposiciones culturales, a reuniones culturales, y el Congreso va a llevar adelante esa tarea. También está estipulado en la ley que va a haber un museo que tenga que ver, por supuesto, con el molino, pero que tenga que ver también con Buenos Aires de aquella época y con todos los que transitaron por este edificio que, como sabemos, desde intelectuales, escritores, artistas, políticos, argentinos y extranjeros, deportistas, fue un lugar de reunión
un lugar de debate, de discusión, un lugar donde, como ocurrió el otro día que abrimos para la Noche de los Museos, gente venía, se emocionaba y lloraba, decía, aquí festejé mi cumpleaños de 15, aquí hice mi fiesta de casamiento, aquí se conocieron mis padres. Bueno, realmente tratar de recuperar en el museo buena parte de esa historia que es la historia de nuestro país y de la ciudad. En un tiempo, la confitería del Molino volverá a lucir su esplendor original. Sus vitrales se llenarán de colores, el aroma a café inundará sus salones y podremos volver a degustar su tradicional postre Leguizamo. En la última edición de la Noche de los Museos, el Molino nos regaló un pequeño adelanto. La apertura de hace pocos días provisoria para que la gente recorra el edificio del Molino en la Noche de los Museos nos permitió ocultar directamente el interés de la gente por este lugar. La gente está vinculada con estos edificios de múltiples maneras. Aquellos que venían con su abuelo y nos han contado sus historias a comprar los merengues recién hechos y que estaban en un elemento con hielo que se fabricaba en el propio edificio y que era llenado por un señor de moñito y vestido de negro. Hay muchas historias vinculadas a este edificio. Y aquellos que nunca lo han visitado, pero que son parte de la memoria colectiva y desean visitarlo. Es un edificio que forma parte del eje de la Avenida de Mayo, que junto con el Congreso y casi en un contrapeso del mundo académico y el mundo de la burguesía de principios de siglo, de la Belle Époque, todo esto es la memoria del país que quisimos ser y que seguramente volveremos a hacer recuperando estos edificios en conjunto como parte del eje Avenida de Mayo que representa a nuestra ciudad de Buenos Aires. Este edificio contaba con una protección, la más alta protección, porque es Monumento Histórico Nacional desde 1997, justo el año en que cierra. O sea, de no haber existido esa protección patrimonial, no sabemos qué hubiera pasado con esto. Realmente esto y que ahora la Cámara haya armado una comisión administradora del Molino, al frente de la cual está el diputado Daniel Filmus, muestra como un marco de diversidad política, que es lo que, digamos, le da sustentabilidad a esto que estamos viendo. Si con nosotros leemos el estado del arte del patrimonio actual, siempre dice que el patrimonio, para ser sustentable, tiene que ser apropiado por parte de la comunidad. Y acá lo que es maravilloso, que era un edificio privado, al ser expropiado se convierte en un edificio público, digamos, una trayectoria que no suele ser la corriente. Y en ese ser un edificio público donde la gente va a poder entrar y va a poder estar adentro del patrimonio, no lo va a ver por la vereda, va a poder estar acá, va a poder tomar una taza de café, va a poder mirar y circular. Entonces, en esa apropiación es donde la empresa adquiere un carácter colectivo y la participación de la comunidad se va a dar también a través de toda la sociedad civil que mediante distintas instituciones está acercándonos colaboración. Va a haber un consejo consultivo de la sociedad civil porque esto, digamos, es lo que manda hoy, es la manda de hoy para la conservación del patrimonio. Siempre escuché historias de mi mamá o de mi abuela que siempre venían y venir yo y poder verlo con mis propios ojos es hermoso. Mamá venía cuando estaba embarazada mía de mí, acá enfrente, y me pareció una buena oportunidad para conocerlo. El lugar me parece fantástico, siempre lo vi de afuera y con un andamio puesto. Es una emoción enorme estar acá, la verdad que muy agradecida poder conocerlo. Bueno, yo soy de Congreso de toda la vida, así que es emocionante. En el año 1980 festejé los 15 y hace 28 años me casé en el salón principal.